Nos acompaña Carlos Tessier, experto en geopolítica, profesor en el IEB y en la Universidad de Shanghái. Bienvenido, Carlos. Sí, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Carlos, quizá los aranceles son de momento lo menos concreto de lo que está anunciando Donald Trump. Lo cierto es que está ampliando el espectro de países a los que quieren poner aranceles. Hablaba hoy incluso de utilizar también los aranceles de Rusia, con Rusia como medida de presión sobre esa guerra en Ucrania. Pero bueno, me quiero centrar, si quieres podemos hablar de esa amenaza arancelaria a Rusia, pero me quiero centrar en cualquier caso acerca de cómo van a afectar los aranceles de Trump a Estados Unidos, a Canadá y a México. Ganadores y perdedores. Sí, bueno, para entrar en contexto, yo quisiera empezar porque dimensionemos, porque veamos los números reales, ¿sí? Vamos a analizar, por ejemplo, China. China es un país que tiene un superávit en su balanza comercial, es decir, gana todos los años 1.5 trillones de dólares, más o menos. México gana en su balanza comercial 19 billones de dólares. Canadá, 39 billones de dólares. Estados Unidos pierde en su balanza comercial todos los años 1.17 trillones. Estos números, ¿qué nos están diciendo? Nos están diciendo que Estados Unidos en su balanza comercial pierde hasta la camisa. Es decir, es un país que desde hace muchísimas décadas no tiene una balanza comercial positiva. Si todos los años pierde dinero en su balanza comercial, la pregunta es cómo maneja su Producto Interno Bruto para seguir siendo el más rico del mundo. La problemática es que nosotros seguimos pensando que los países exportan y los países importan. Los países no exportan, los países tampoco importan, lo hacen las empresas. La mayor parte de las exportaciones de México, de Canadá y de China a Estados Unidos son realizadas por empresas norteamericanas que sacan su producción a estos países. En otras palabras, cuando estás afectando con aranceles a México, estás afectando en una gran medida a empresas norteamericanas que están produciendo en México y exportando sus productos a Estados Unidos, su propio país. Entonces, lo que a lo mejor tú piensas que va a funcionarte para aplicando aranceles a México, por otra parte estás haciendo que las ganancias de las empresas estadounidenses vengan abajo, es decir, van a ganar menos, porque obviamente van a perder dinero, y además estás haciendo que los productos que estas empresas venden en mismo Estados Unidos sean más caros. Esa es la parte que no se entiende desde el punto de vista de economía, no se entiende cuál es la razón que Trump tiene detrás de estos aranceles. Difícilmente va a poder hacer un reshoring, es decir, que estas empresas vuelvan a Estados Unidos, olvidémoslo, eso no va a pasar. Pero más allá de esto, ¿qué tanto le podría afectar a México, a Estados Unidos, perdón, a México, a Canadá y a China? Bueno, vamos a entender esto. Para México, Estados Unidos representa el 80% de sus exportaciones. Para Canadá representa más o menos lo mismo, 80%. Es decir, si le aplicas un arancel al 80% de tus exportaciones, estás hablando de un mundo de dinero. Eso quiebra a cualquier empresa. En otras palabras, como país, México y Canadá tendrían problemas muy, muy serios. Y China, que le quiere aplicar el 10%, fíjense qué dato tan curioso. Las exportaciones de China a Estados Unidos solamente representan poco menos del 15%. Es decir, le estarías afectando el 15% de las exportaciones de China en general. Todo esto nos hace ver que no tiene sentido el anuncio de Trump. Hay más allá que simples números o simples pretensiones de restablecer la economía. Esto tiene que ver con amenazas que lo que va a hacer es presionar a estos países para conseguir otras concesiones. En el caso de México es muy claro. El problema de las drogas, la inseguridad y sobre todo el fentanilo. Ese es mi análisis. Y te quiero preguntar por la amenaza arancelaria de la que también ha hablado hoy Donald Trump, en este caso en relación a Rusia. ¿Va a utilizar
en general con todos los países Trump como política de presión los aranceles? Yo creo que sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Qué tanto representa Rusia? ¿Qué tanto representa Estados Unidos para las exportaciones rusas? Menos del 3%. Es decir, le pone Estados Unidos un arancel a Rusia, le está afectando a Rusia el 3% de sus exportaciones. Para fines prácticos no llega a figura. Es decir, a Rusia difícilmente le puede preocupar esta parte. Entonces, es por eso que digo, no tiene sentido desde el punto de vista de economía, no tiene sentido. Y te quiero preguntar, bueno, pues cómo pueden afectar por último estos aranceles a nivel geopolítico. Al final van a ser todos contra Trump. ¿Es lo que él pretende? Lo que pasa es que Trump está empujando al mundo entero a entrar en un periodo de proteccionismo del cual pareciera que después de Bretton Woods habíamos salido. Es decir, el siglo pasado, por allá por el año de 1940 y tantos, 1950, el mundo empezó a salir de ese mundo de proteccionismo, porque antes el comercio internacional obedecía a la ley de la selva. El animal más grande se come al animal más pequeño. Esa era la regla del comercio internacional. Cuando el mundo se pone de acuerdo y sale de esa etapa de proteccionismo, entonces pareciera que las cosas iban ya más parejas. Y las reglas estaban diseñadas para que el mundo pudiera competir libremente y que el más apto creciera más. Es decir, si tú tienes mucho más productividad, si trabajas más, pues entonces vas a tener beneficios mayores. Pero eso funciona muy bien hasta el momento en que al que es líder no le gusta y entonces se da cuenta que no puede competir. Estados Unidos no puede competir con China, no puede competir con México, no puede competir con Canadá, no puede competir con la Unión Europea. Y como no puede competir con ellos, lo que busca entonces es obligar a todo el mundo a retroceder en la historia, regresar al proteccionismo, y entonces ahora sí, a lo mejor Estados Unidos podría ser el líder en un mundo con reglas muy diferentes. Pues así nos vamos a despedir. Ha sido un placer hacer contigo un día más este análisis. Carlos Teixier, experto en geopolítica, profesor en el IEB y en la Universidad de Shanghái. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias.